Muy buenas y oscuras noches. El 4 de febrero pasado, Nayib Bukele ganó las elecciones en El Salvador. Fue una reelección tras un gobierno de amplia popularidad. De hecho, él es el presidente más popular de toda Latinoamérica en la actualidad. Esto se debe a que dicho gobierno se caracteriza por tener una política de mano dura contra la delincuencia. Debido a ello, miles de personas han sido encarceladas. Para esto, Bukele también controla gran parte del aparato estatal. Controla el poder judicial, la fiscalía, gran parte de la prensa, los aparatos represivos, el Congreso, ¿no? La mayoría en el Congreso, etcétera. Como se esperaba, el denominado Plan Bukele es el sueño húmedo de muchos políticos conservadores, incluyendo a Dina Boluarte y el Pacto Conservador en el poder acá en el Perú. También en Ecuador, cuyo gobierno de derecha le ha dado, o le ha declarado, mejor dicho, la guerra a la delincuencia y ha sacado a los militares a las calles. Muchos videos circulan en redes que estos abusan del poder que se les ha dado. Pero controlarlo todo y reprimir brutalmente le da solución al problema de la delincuencia. La respuesta es obvia, un rotundo no. Mientras haya más poder centralizado, se generan con mayor facilidad los casos de corrupción e impunidad y abusos de este poder. Es precisamente, pues, que en este país, en El Salvador, estaba prohibida la reelección, pero como Bukele lo controla todo, bien, esto es muy peligroso porque, como hemos visto, permite la impunidad de quienes ejercen el poder y posibilita la persecución a cualquier disidencia. Todo esto bajo la máscara de combatir la delincuencia. Digo pues que es una máscara porque realmente no funciona. Veremos por qué. En primer lugar, para que haya un delito, tiene que haberse quebrantado una norma, lo que implicaría una agresión contra la sociedad y o contra alguno de sus miembros. Por lo tanto, el delito sería una acción individual, egoísta y antisocial. Luego tenemos la respuesta de la sociedad ante esta agresión, es decir, las penas, ya sea la pérdida de la libertad, el trabajo forzado o incluso la muerte. Las cárceles, en particular, nos las han pintado como centros de resocialización y rehabilitación, nada más lejos de la realidad. No se puede resocializar a alguien aislándolo de la sociedad. Peor aún, como los reos solo socializan entre ellos, las prisiones se han convertido en escuelas del crimen. El problema de este punitivismo es que no combate la causa de la delincuencia, sino que es una especie de castigo ejercido por el Estado, quien es, según lo establecido, el único que debería ejercer la violencia. Así, la represión y el castigo no son más que formas de control social. Incum- eh, esta- Estas penas por el incumplimiento de estas leyes emanan del Estado, es decir, de quienes manejan el Estado en realidad. Este punto lo desarrolla Michel Foucault en su obra Vigilar y Castigar. Hemos visto, primero, que la represión y los castigos no solucionan el problema porque no atacan las causas de la delincuencia. Y en segundo lugar, que el delito es una acción individual y en contra de la sociedad. Pero, ¿cuáles son las causas de esta acción individual que es el delito? Si una de las características de nuestra especie es el gregarismo, lo que hace que sea mal vista la delincuencia por ser un ataque a la sociedad, ¿qué hace entonces que una persona actúe de ese modo? Bien,
Precisamente por ser una especie gregaria, el entorno influye en la formación de las personas. Por lo tanto, una sociedad extremadamente individualista y que incentiva la competencia desigual entre sus integrantes, eventualmente generará sujetos que cometan actos delictivos. Pues es iluso creer que nadie quiera saltarse las reglas del sistema que promueve que el salir adelante implica hacerlo a costa de los demás, partiendo de una desventaja social y económica, para llegar a la absurda e imposible meta de obtener más y más dinero. La convivencia social deja así de ser un fin y se convierte en un medio para alcanzar beneficios personales. En conclusión, tenemos que la delincuencia es inherente a las sociedades capitalistas. Como la economía se basa en la propiedad individual, gran cantidad de leyes y penas la protegen. ¿Y quiénes promueven este tipo de normas? Pues quienes tienen más propiedades y más poder económico e incluso tienen pues influencias políticas. Crean estas reglas a su favor y criminalizan a quien las rompe. Si nos ponemos a pensar, la mayoría de delitos tienen un trasfondo económico. El robo, el secuestro, la extorsión, la corrupción, etcétera. Incluso las agresiones sexuales implican una cosificación y apropiación de los deseos de la víctima. En ese sentido, el problema de la delincuencia no se solucionará con reformas o con más castigos, sino con una transformación estructural y revolucionaria. Necesitamos una nueva sociedad en la que sus integrantes se preocupen por los demás integrantes de dicha sociedad. Es necesaria una comunidad que no sea individualista, sino socialista, es decir, en la que reine la solidaridad y el apoyo mutuo, en la que prime el amor y el cuidado de todos y cada uno de sus miembros, sin perder jamás la libertad individual. En una sociedad así, el crimen no tendría cabida ni razón de ser. Por otra parte, las normas deben ser creadas en consenso por los integrantes de esta nueva sociedad. De ese modo, sería más difícil que alguien rompa las reglas de cuya creación haya sido activamente partícipe. Asimismo, se evita que ciertos grupos de falsos representantes creen normas para su propio beneficio. Para ello necesitamos liberarnos de este aparato estatal y tomar las riendas de nuestro propio destino con nuestras propias manos. En fin, este sería un tema para otro video. Por otro lado, si una distribución de la producción se da de forma equitativa, no debería haber quienes deseen más. Sin embargo, esto no quiere decir que esta nueva sociedad sea un paraíso y en el que nadie nunca jamás se porte mal. Habría, obvio, excepciones, las cuales serían consideradas como errores de conducta, tanto por la sociedad como por quienes las cometen. En ese sentido, un castigo nada soluciona. Se necesita que haya una reflexión de quienes correspondan y que se repare el daño hecho. Ya hablaré en otra ocasión de la justicia reparativa como alternativa al punitivismo. En fin, podemos resumir todo lo dicho en lo siguiente. 1. En primer lugar, el delito es una acción egoísta en contra de toda la sociedad, en contra de la sociedad y también en contra de alguno de sus miembros. En segundo lugar, tenemos que el problema de la delincuencia es inherente a este sistema capitalista debido a su excesivo individualismo. Tercero, tenemos que las penas o los castigos son falsas soluciones porque no combaten las causas, no hay reparación del daño. Cuarto, es posible construir una nueva sociedad,
una sociedad no capitalista en la que primen los valores sociales como la solidaridad y el apoyo mutuo. Muy bien, eso ha sido todo por ahora. Salud, amor y libertad.